el que había levantado la mano anteriormente. Sí, Ángel. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Compañeros, también gusto de saludarlos. Pues en la película prácticamente yo creo que, bueno, yo lo verso como en los años 70, 80, ¿verdad? Por ahí aproximadamente. Que de hecho cuando la logré ver, detecté una serie de problemas que se dan. No sé en qué orden voy a trasladárselo, Lick, pero esto es lo que yo comprendí. Primero, muchos de los problemas que se están creando en nuestra sociedad, o en el caso de la película, que es La Naranja Mecánica, eh, nos hablan de un entorno donde creo que la familia era el principal el motor tanto de buenas acciones o de malas acciones, ¿verdad? Aunque en este caso el joven este estaba rodeado de una familia que lo quería, lo apreciaba y lo valoraba, pero al momento de contextualizarse en otro entorno, siento que fue donde él fue adquiriendo o adoptando, disculpe, la voy a prestar en mi trabajo, eh, fue adoptando ciertos comportamientos, ciertas situaciones negativas que se fueron versando con sus amigos, en el entorno, creó una conducta demasiado agresiva y se determinó al final, es lo que yo percibí, se determinó que la mera conducta que él tenía era el síntoma de estar reunido con personas que tenían bastante bien esto. Ismael, lo molesto para que me ponga el carnet primero antes de Ismael Jiménez y silenciar el micrófono. Sí, Ángel. Muy bien, Le pido entonces, disculpas, perdón, le pido disculpas para que se dé cuenta. Hoy está usted como el docente y lo está interviniendo. Puede regañar también, no hay ningún problema. no se preocupe, licenciado, así brevemente, pues yo también practico la docencia universitaria y he experimentado eso y lo comprendo a usted perfectamente bien. Entonces, le estaba comentando que el contexto o la conducta violenta que el joven estaba manifestando en ese entonces era el efecto, ¿verdad?, de la relación que se tenía. Algo así como aquel dicho que se maneja en nuestros pueblos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Solo que en el caso de él, tuvo un efecto ya más psicológico, más, más de acciones, ¿verdad? Esas acciones que no toleramos en esta sociedad. El trabajo que realizó de alguna manera el Estado con él, o en este caso uno de los personajes políticos, creo que es lo que se da en nuestra actualidad también cuando personajes convulsivos, pues eh, pueden intervenir en la conducta de las personas y lo vimos en estas últimas elecciones. Tal vez estoy mezclando un poco lo que le comento, pero esa misma conducta se reflejó y se está reflejando en la actualidad, ¿verdad? Con comportamientos de muchas personas que no tienen, pero la misma situación política obliga a tomar ciertas acciones. También puedo decir que en el caso de las pandillas juveniles que se están manejando en la actualidad son el reflejo de lo que pudimos ver en esa película también. Pequeños grupos de jóvenes que de alguna manera interactúan con un solo objetivo que es posiblemente eh, marcar aquella falta de afecto, aquella falta de aprecio que en sus hogares no tienen. Puede ser también otra de las razones. Trabajo con jóvenes, como le comentaba también, y muchos de ellos pues reflejan ciertas actitudes negativas, pero no necesariamente porque en la casa se las hayan enseñado, sino porque el entorno los ha creado y ellos sienten esa falta de afecto y la reflejan de alguna manera también con el grupo con el que se desarrollan. Algunos de estos jóvenes pues demuestran superioridad al estar con niños u otros otros pares, ¿verdad? Eh, y esto pues los hace a ellos sentirse bien, los hace sentirse satisfechos y de alguna manera ellos van buscando cada día la, como que posicionar su imagen. Y en el caso de la película, volviendo a ese concepto, eh, me llamó mucho la atención también la conducta que tuvieron las personas afectadas. En el caso de la pareja, eh,
que dejó parapléjico al escritor. En este caso me llama la atención porque contrata a un personaje también que lo atiende, a un personaje que lo va a cuidar, lo va a resguardar. Y esa visita nuevamente de este amigo, ¿verdad? Que ya estaba recuperado prácticamente, por así decirlo, a él le trae muchos recuerdos, simple y sencillamente con la canción de con la sinfonía de Ludwig. Entonces, yo le puedo decir, la película muy interesante, muy adecuada para el contexto en el cual yo me desarrollo con jóvenes y me permitió identificar muchos aspectos y trastornos psicológicos que los jóvenes pueden tener y manifestar de alguna manera. No sé si logro satisfacer su pregunta. Una consulta, Ángel. Usted me refirió a aspectos eminentemente psicológicos. Fíjese que yo fui, yo fui a un lugar ahorita en las vacaciones y me encontré a una mujer así, despampanante. Yo mido 1,75 y sin embargo esa mujer medía en promedio, calculo que 1,90. Y usted, en el coloquio normal de los hombres diríamos, es colombiana, o sea, reconstituida, un carro todo overjoleado y todo. Sin embargo, el lugar de los hechos es en Dubái. Ella andaba prácticamente con una malla puesta encima. Y solo lo molesto para mientras, Ángel, que me ponga el micrófono para no oír el eco, no hay problema. Pero y cuando vaya a hablar, pues no hay ningún problema, puede activar. El hecho es que cuando se habla, por ejemplo, de Dubái, pues no se puede besar a una mujer en la calle, ni la mujer puede besar al hombre en la calle. No pueden andar en provocación, pero sin embargo, sí se da cuenta uno de que la mujer latina que llega ahí es la que anda con el escote, con la minifalda. Entonces, bajo esa circunstancia, podríamos decir que se rompen parámetros de la gente que está ahí. Me llama la atención porque usted refiere que da docencia, pero yo dije, wow, la Biblia dice que uno peca de pensamiento, obra u omisión, porque tampoco a veces uno, por eso está el delito de omisión, ya, de auxilio, porque dejé de hacer lo que en derecho debería de hacer. Y muestra de ello, por ejemplo, está en determinado momento que, por ejemplo, podríamos deducir responsabilidad con un agente de seguridad privada que esté viendo un asalto y en determinado momento le den muerte a una persona. ¿Asaltantes? Pues sí, el deber de auxilio. Por consiguiente, ahí sería un homicidio por omisión de auxilio, ¿verdad? Porque no hace lo que en deber y es agente de seguridad. Entonces, bajo esta circunstancia, le refiero esto. ¿Me puede activar el sonido? Refirió a lo largo de toda la exposición que se queda mentalmente. No, ahí pasó del elemento mental al físico, porque tomaron cartas en el asunto. Entonces, no es que solo se quedó en la mente, ¿verdad? Entonces, eso es solo para aclarar esa circunstancia. Ahora vengo yo y le pregunto, ¿con qué jóvenes trabaja usted? Actualmente trabajo con jóvenes de nivel entre 14, 15 a 17, 18 años y con estudiantes universitarios. Estamos hablando con adultos ya, ¿verdad? Licenciados de 40, los rangos de un estudiante universitario. Ya, este, hay muchas, se quedó sin agua. Hay mucha película que le puede servir. Memorias del Silencio, por ejemplo, en el caso de nosotros es un informe, pero
Por ejemplo, El Club de los Poetas Muertos es una película en la cual hay muchas películas que nos abarca esta circunstancia o problemática social. Ahora, Memoria del Silencio eh, es un informe en el cual Guatemala ha abarcado toda la política, digo política criminal, en determinado momento contra la guerrilla. Está pueblos arrasados y todo eso. Entonces, eso es una política que podría haber a grandes rasgos, pero para clases hay mucha película que le puede servir. Este, Solo les pregunto yo en determinado momento, ¿alguno en la vida real, ya, cuando mira los informes de TikTok o las presentaciones de Twitter, se ha tomado la molestia de poder describirme si cuando hacen un allanamiento a alguna residencia de un marero, la misma se encontraba bajo la misma estructura de los personajes en esta película? Licenciado, buena tarde. Sí, José, dígame. Yo tengo entendido que al momento de hacer algún allanamiento en las casas de los mareros, como usted dice, sí encuentran los botines, se puede decir, ¿verdad? Dinero, joyas, e incluso escuché yo una vez de que tenían unos apartamentos en la zona 16 con, con cosas de lujo, ¿verdad? Fíjese a lo que me llama la atención, José, lo que le está poniendo la, la atención de esto. Yo vengo y me pregunto, ¿las casas que allanan de los mareros se encuentran ordenadas o desordenadas? Depende, Lick, depende. Ajá, ¿cómo así Por lo depende? regular se Le encuentran voy a comentar, le voy desordenadas. a comentar una experiencia propia. Si Dígame, es de las letras, ellos van a ser ordenados. Si es del barrio, ellos no son ordenados. ¿cómo así? ¿Cómo así? Dígame, Mauricio. Dentro de la estructura criminal del barrio 18, ellos tienen una tendencia a ser un tanto desordenados hasta en la planificación de sus crímenes. ¿Correcto? En cuanto a la organización criminal de la Mara Salvatrucha, ellos son estructurados, ordenados, planifican cualquier tipo de crimen que van a realizar y tienen en su estructura gente capaz, gente capacitada en cuanto a intelectualmente como profesionalmente. Fíjese, Mauricio, que tal vez no me doy a entender. Este, Le voy a referir esto. A lo que yo estoy tratando de enmarcarme es que una fotografía, cuando sale la publicación del allanamiento en determinada residencia, ¿tienen la cama arreglada o tienen la cama desarreglada? Pues a eso ¿Tienen me refiero cosas, también, Lick. mande? A eso me refiero, Lick, que ellos son ordenados hasta en su higiene. ¿Están de acuerdo todos? Le digo Dime. porque No, No, participé, licenciado. no, participé licenciado. en Yo no. allanamiento LIC y No, en requisas. yo no, porque yo he visto aún en las noticias que cuando allanan, como es muy de madrugada, ¿verdad? Pero el que Están. allana destruye, el que va a allanar, las autoridades le dan vuelta a todos. Entonces en las cámaras siempre va a salir desordenado todo, porque le dan vuelta a todo, LIC. Ya. Bueno, ¿quiere que le cuente algo, Mauricio? Yo antes que todo, en determinado momento fui juez de paz. Y el allanamiento como tal se puede realizar de una manera coordinada. Y le voy a decir esto, mi casa ha sido allanada. Y cuando ha sido allanada, por ejemplo, les he dicho yo al personal del Ministerio Público, porque no me opongo y considero que el trabajo de cada uno, aunque sea una mala investigación y porque tenían supuestamente al vecino en un proceso que había que investigar y porque el vecino parqueaba el carro enfrente de mi casa, piensan que es la casa de él,
esa es harina de otro costal. Entonces, para mí, yo nunca me he opuesto a ciertas diligencias. Por ejemplo, me para la policía, yo no saco carnet, ¿ya? Porque a la larga hay gente que piensa que sacar el carnet es como que venga y me dice, pero es que eso es abuso de autoridad porque me está intimidando. Eh, ¿Sí, Gustavo? Lick, muy buena tarde. Con respecto a su pregunta, que en los allanamientos, si los, por ejemplo, si nos dirigimos a lo que son las personas que son mareros o hablando de este tema, no siempre son ordenados. Por ejemplo, los que realmente son mareros, no cabecillas, sino marero, marero en sí, no vive ordenadamente normalmente. Las casas donde ellos viven a veces son muy desordenadas porque viven en caos, viven en conflicto. Yo lo digo no porque haya participado en allanamientos, sino he conocido personas que han pertenecido a maras, o por ejemplo, cuando uno ha visitado alguna vez algún punto de distribución de droga, no hay nada absolutamente ordenado, no son ordenados. En ese sentido, como usted preguntó, son desordenados, son sucios, es bien difícil un lugar como ese. Ok. A lo que yo quiero llegar, gracias Gustavo Gómez por su colaboración, es que yo, por decir algo, cuando me han allanado a mi casa, yo le he dicho al personal del Ministerio Público, mire, hágame un favor, póngame las esposas. Voy a levantar a mi mamá, voy a levantar a los que tengo que levantar, y ya, solo para que vengan acá, se pongan en la puerta, no hay ningún problema. Lo único que yo pido es que entren las dos personas. Una, el camarógrafo, el auxiliar fiscal, que es el que documenta en determinado momento, y un policía que va a andar registrando de cuarto en cuarto. Y no hay ningún problema, ¿ok? Pero ahí queda documentado, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo les puedo decir que yo he practicado un sinfín de allanamientos cuando era juez de paz, y todo depende. Pero a lo que yo quiero llegar en cuanto a la película como tal, es que todo empieza con un orden. Y es esto. A mí no me interesa hoy que de los 319 que están acá me pierdan o me ganen los 319. Solo les quiero decir una cuestión. Todo orden social empieza aquí, con un orden mental. Y lo que ustedes vieron en la película es parte de este orden mental. Cuando yo vengo y empiezo a establecer que mi escritorio está desordenado, si hay un desorden en mi escritorio, si hay un desorden en mi habitación, si hay un desorden en mi casa, mi vida está desordenada. No estoy diciendo que soy un delincuente, ¿verdad? Pero estoy refiriendo en determinado momento que así como lo plantea la película, esos son los análisis que hace en determinado momento la criminología. Parte de esas grandes generalidades de casas desordenadas, padres que no corrigen a los hijos, que los hijos prefieren en determinado momento hacerle más caso a los miembros del grupo que a los propios padres, y en determinado momento una de las cuestiones más cruciales que se puede dar es en la adolescencia. Y la palabra lo dice en este caso. Cuando hablamos, por ejemplo, del método, de la metodología y un método, hay un determinado momento en el cual se hace referencia a la semántica y es al sentido literal de la propia palabra. Y fíjense que es tan curioso que cuando hablamos, por ejemplo, del adolescente, y por ejemplo voy a poner la palabra al novio, ¿verdad? Novio no vio el montón de defectos que tenía. Y sin embargo, todas las amigas, ¿ya? Le dicen, es que es esto, es que los otros, los tíos, las tías, los papás, pero es que tu novio esto, pero ella no lo mira. El amor es ciego, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, solo estoy poniendo el caso del novio, pero cuando estamos hablando de la palabra adolescente, es porque adolece.
¿verdad? Adolece de un montón de circunstancias de madurez que en determinado momento, cuando nosotros venimos y por decir algo, evitamos que el niño venga y que no se levante temprano porque hay mucho frío. Sí, Karina, si quería hablar, ¿no? Este, hay mucho frío, pero no queremos que se levante porque el agua está muy fría y en determinado momento permitimos que se bañe en la tarde, cuando regrese de las clases, ya estamos alterando ciertos parámetros. Ustedes pueden ver, para los que trabajan a cierta hora, que hay patojos que en determinado momento vienen acá y todo bien. Yo ya no tengo pelo, pues, ¿ya? Pero que dependiendo en la mañana, son las 8 de la mañana y cuando llegan al colegio, uno en determinado momento puede saber si la persona está adormitada o no puede estar adormitada. Todas estas circunstancias que vimos en la película, esto es un patrón cultural y llega a un determinado momento que no importa de qué lado lo miremos, ¿ya? No importa de qué lado lo miremos. ¿Por qué esta circunstancia? Porque llega en determinado momento, si se dan cuenta, la vida de Alex y los drugos, los tres compañeros de él, eminentemente para ellos es una vida normal, pero sin embargo, fíjense cuán tan irónico es la vida. El Alex, el cabecilla, en determinado momento es víctima del sistema o de la política criminal del Estado con sus propios compañeros. Es Yo pienso pregunta. que sí, licenciado. ¿En qué momento? En el momento de que él lo captura la policía, lo tortura prácticamente antes de ingresar a la... Ahora vengo A, a- yo. Ajá. Y los compañeros, sí, los compañeros. En su momento cuando salió de la casa, disculpe que lo interrumpa. ajá, no, 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 si por eso estamos dialogando, Ah, José. sí. Sí, entonces cuando salen de la casa le quiebran la botella en la nariz, ¿verdad? Como método de venganza por lo que le había hecho antes de cortarle la mano y golpear a los otros para sentir el liderazgo, ¿verdad? Ahora, fíjense cuán tan curioso es esto. ¿Qué diferencia hay entre un policía del sistema penitenciario y un preso? Licenciado, buenas tardes. Yo diría que el uniforme. Yo diría que el salario. Licenciado, fíjese que Las sí, libertades precisamente también. eso también le voy a comentar. El salario es otro de los aspectos influyentes en prácticamente en la conducta de los agentes del sistema penitenciario y no solamente en ellos, sino también lo podemos ver en cualquier político de cuello blanco con el cual nos vamos topando, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero ahí, el uniforme, el salario y hay algunos otros aspectos en el caso de temas políticos. Fíjese que me está llamando la atención, ¿ya? La clave para la asistencia es el objeto de la criminología hoy en día. Clave de la asistencia, ¿ya? Objeto de la criminología. Bueno, este, a lo que yo quiero llegar es que tanto uno como otro, ¿ya? Tanto el recluso como el policía, los dos están en la cárcel. Los dos están privados del derecho de locomoción. Solo que uno está del lado de adentro y el otro no se puede ir a dormir a su casa, más que cuando salga de turno y tiene un salario. Sin embargo, también puede incurrir en el delito de evasión de custodios si viene y se le fuga a alguien de los reclusos. Entonces, si nos damos cuenta, los dos están privados de lo que pueden y quieren hacer en determinado momento porque no pueden andar para arriba y para abajo. Entonces, esto
viene a ser como yo, en el yo interno del ser humano, puedo tener dos cuestiones, un lobo blanco y un lobo negro. ¿Para dónde me quiero inclinar? ¿Para un lado o para otro? ¿Qué es lo que alimente? Es lo que me va a orientar para un ordenamiento estructuralmente normal o para un ordenamiento eminentemente antisocial, ¿verdad? Bueno, voy a tomar el punto de la película hasta ahí como, como una cuestión que no importa de qué lado esté, porque en determinado momento, tanto Alex fue delincuente como en determinado momento cambió de posición y fue víctima, porque es víctima del sistema, es víctima de la política criminal, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué lado quiero orientar yo. Entonces, bajo esta circunstancia, se da que la criminología tiene, tiene lo que es un método, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la metodología como tal, ¿verdad? En una ciencia, fíjense que la metodología se refiere que es el estudio, metodología, es el estudio del método. El actor Paradinas, Felipe Paradinas, refiere en determinado momento cuando habla de metodología, hace referencia que en su libro de metodología y técnicas de investigación en las ciencias sociales, hace referencia que la metodología no es más que el estudio del método. No es una gran cosa, ¿va? Pero sin embargo también dice que metodología, otra definición, refiere que es el procedimiento para adquirir o descubrir determinados conocimientos. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron el fin de semana para determinar ciertas acciones antisociales en cuanto a la mecánica naranja? Una, la observación. Utilizamos la observación, utilizamos la lógica, ¿verdad? Ahora, la metodología también, en determinado momento hay otro autor, como lo es Boudon y Lazaffel, que hacen referencia cuando determinan la metodología y refieren que la metodología, estas dos, refieren que es el análisis sistemático, ¿ya? En el cual los procedimientos, ¿ya? Se hacen y plantean una hipótesis, ¿ya? Y medios de explicación con los que encontramos en una investigación empírica. Entonces, si nos damos cuenta y referimos el análisis de procedimientos para plantear hipótesis y utilizamos los medios para explicar lo que queremos investigar de manera empírica, miramos la película y ahí en determinado momento hay un análisis. ¿Cuál es? ¿Ya? Puede ser un análisis temático de manera intelectual, la lógica, y que podríamos decir, ¿ya? De manera deductiva o inductiva. Pregunto esto. Todas las personas que en determinado momento se críen bajo los parámetros de Alex con sus amigos, podrían en determinado momento llegar a ser delincuentes? Todos, pregunto, esto es deducción, todos podrían ser un cultivo de conductas antisociales si nos criáramos nosotros en determinado momento, así como se crió Alex, ¿sí, Brandon? Perdón, el licenciado, fue
un accidente y levanta la mano. No, yo puedo Sí, levantar la buenas mano. tardes, les saluda Ana. ¿Sí? Solo para comentar sobre el tema de la clase del día de hoy, es el objeto de la criminología. Objeto de la criminología, Ani. Muy bien, Nick, gracias. Vaya, Ani, buena tarde. Buenas tardes. Estimado licenciado, buenas tardes. Ah, Buena tarde, Gloria. eh, Perdón, de hoy tiempo. perdón, Juan, no, discúlpame, Juan, te vi que estabas articulando, pero no activaste el micrófono. Solo voy con Gloria y seguimos contigo, Juan. Dígame, Gloria. Estimado licenciado, mucho gusto. En este sentido, yo siempre he diferido un poco en cuanto al ambiente en el que uno crece, si uno termina envuelto en casos de disociación social, ¿verdad? Ajá, Le comento que yo soy una niña que me crié huérfana, me crié en el hogar de mi abuela materna, en donde se consumían drogas, alcohol, se cometían delitos, había robo, había abuso físico, pues, etcétera. Y la abuela era vendedora de un mercado, vendíamos verdura y los hijos de la abuela tenían vicios y tenían malos hábitos, ¿verdad? Porque practicaban el robo. Tengo 53 años, bendita sea la vida, porque tal vez, no sé, tal vez algo sobrenatural me protegió siempre, ¿verdad? Pero de los que nos crecimos en el hogar de la abuela, los hijos tuvieron, no sé qué problema disocial tenían, no sé qué trauma, no sé qué les pasó, pero no se escapaba ninguno. De los hijos de la abuela, los que se escaparon se fueron para Estados Unidos y 2 están vivos. Tenía 7 hijos y de uno de los 7 pues era mi difunta mamá y ya todos están muertos. Y entonces ahí es donde yo a veces difiero cuando alguien dice, ay, es que creció entre drogas, ay, es que es muy pobre, ay, es que no tuvo mamá, no tuvo guianza. Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 2 años y ella falleció cuando yo tenía 5 años en el terremoto del 76. Y aquí me tiene a la orden, bendita sea la vida, como le repito. gracias, Es, Gloria. Ahorita le voy a contestar su pregunta, solo le voy a dar, Juan, dígame, Juan, actíveme el audífono y démosle. Gracias, licenciado. Y también comparto el criterio de la compañera, ¿verdad? Sí hay estudios que la sociopatía, pues sí se pega, ¿verdad? Por el ambiente en el cual uno, pues, se está rodeando. Pero también difiero porque hay, pues, sujetos que traen la sociopatía o la psicopatía ya interna. No es el ambiente, sino que ellos ya la traen integrada. Ahora les voy a comentar. Fíjense que en determinado momento puede haber dos gemelos. Miren, pues, gemelos son los que nacen del mismo parto y son hijos del mismo padre. Fíjense, pues. Hay estudios científicos en que biológicamente, por ejemplo, en el caso de una madre que consume drogas, es increíble, pero por ejemplo, en el alcoholismo hay niños que han nacido y cuando se les está limpiando, esto lo pueden saber más las mujeres, cuando los están limpiando, Daniel Soto, el tema de hoy es el objeto de la criminología. Cuando estamos hablando de la limpieza que se les hace después del nacimiento, fíjense que es increíble cómo se han pegado los niños a chupar el alcohol. Entonces, eso es una demostración biológica, química, del daño que ya se le hizo a ese feto en su desarrollo, desde el momento de su concepción. Pero lo que ustedes me están diciendo también es cierto. Y fíjense que es curioso, pero eh, es como que le quiero centrar este punto. Mi padre es alcohólico y yo tengo un hermano gemelo. Y a mí me van a preguntar que por qué yo soy alcohólico. Y yo les voy a decir esto.
Yo soy alcohólico porque mi papá es alcohólico. Estoy justificando esa circunstancia. Ahora estoy dándole la vuelta porque ese era el negro. Ahora apareció el Eddie Blanco. Mire, pero su papá es alcohólico. ¿Y usted por qué no es alcohólico? Porque él es alcohólico. Es curioso. Uno está refiriendo que es alcohólico porque su papá era alcohólico. Y la descendencia genética lo hizo alcohólico. Y el otro tiene un razonamiento lógico evolutivo que ya no es alcohólico porque su padre era alcohólico. Entonces, el contorno no me puede absorber a mí. A lo que yo quiero llegar con este punto es que en las ciencias siempre hay excepciones. Por eso es que la criminología, en determinado momento, cuando yo planteo esta circunstancia de, pero si todos nos criamos en este cultivo o estas condiciones en que se da para Alex ese tipo de vida, criminológicamente todos me podrían decir, sí, correcto, pero también respeto el punto de vista de Gloria y de Juan, ¿ya? Porque me están refiriendo, momento, yo puedo ser la excepción, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, en el método científico hay excepciones. Nunca hay una verdad pura. Sí, Byron Pérez. Buenas tardes, licenciado. Al respecto de lo que usted estaba mencionando, fíjese que yo, en el sentido, fíjese que, bueno, yo no soy alcohólico, ¿no? Mi papá dice, es alcohólico. Incluso yo fíjese que yo estudié en un establecimiento donde, bueno, los muchachos consumían bastante alcohol, ¿verdad? Pero a pesar del entorno donde yo estaba, o sea que yo no fumo ni tomo ni nada de eso, y no me llama la atención, ¿verdad? Pero sale, como usted dice, que hay excepciones acerca del método, ¿verdad? Totalmente, gracias. Ya, bueno, solo les voy a poner esto para ponerles un sazón a la vida. Fíjense, pues, yo estudié, a mí mi papá me echó de la casa a los 15 años. Y no por eso, yo me llevo muy bien con mi papá. Cuando mi papá me echó de la casa, vengo yo y le dije, mira, solo manténme hasta el mes de diciembre. Voy a estudiar para una beca y me voy. Y estudié y me fui, gané una beca y me fui a estudiar al técnico de Mazate. Fíjense que en Mazate hay un lema que dicen que hasta los santos se pierden. Pero el hecho es que yo a lo largo de mi vida les puedo decir esto. A los 13 años probé el cigarro, me gustó. A los 15 años probé el licor, me gustó. ¿A qué edad probé la mujer? No sé, pero me gustó. Entonces, todas esas cuestiones en determinado momento me gustaron, pues. Y me decían los compañeros, "Psst, miraos, probá la mota". Y cada quien tiene que reconocer uno su madurez. Si con esas tres cosas me gustaron, el guarro, el cigarro y las mujeres me gustan, yo digo, no, si pruebo esto, me arruino, ¿verdad? Y hasta el día de hoy tengo ya muchos compañeros que se han muerto, demasiado. Entonces, ese libre albedrío que tiene el ser humano para establecer si quiere o no quiere es muy, muy delicado, muy delicado. Y eso necesita de mucha madurez. Y eso es lo que no tenemos. Adolescencia. Entonces, les puedo decir así como Gloria, que tiene 53 años, que en determinado momento tenemos que buscar mucho, mucho, mucho de ciertas cuestiones eh, católicos de colores, evangélicos, mormones, cualquier circunstancia. Pero si no educamos y no tenemos los lazos bien cimentados en nuestro grupo social, familia, otra persona viene y en determinado momento nuestros hijos van a tener la crianza de la que hace la limpieza en la casa. Y eso a veces es más importante para ellos y terminan con el vocabulario de la empleada
que lo que en determinado momento nosotros como familia queremos y que debería ser el mejor ideal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta metodología, fíjense que la importancia que tiene la metodología, en este caso de la criminología, permite en determinado momento que esas teorías más sean lo más eficaz a los fenómenos sociales. ¿Para qué? Para estudiarlos, para prevenirlos, para que no lleguemos. Si nos damos cuenta en la película de Alex, llega un momento en la cual él hasta vomita. ¿Pero por qué? Porque no quiere en determinado momento regresar al castigo que padeció. No es más que otra cosa. Había una represión en determinado momento y no quería regresar a la misma, ¿verdad? Entonces, la metodología en la criminología tiene esta circunstancia. Ya referimos, metodología es el estudio del método. Bueno, Appel Maxi Boots, en determinado momento refieren el método. En el libro de Diccionario de Filosofía, refieren que el método es el medio en el que se vale o el camino que sigue una ciencia para adquirir el conocimiento de objeto, ¿verdad? El objeto. Entonces, en la criminología, ojo, 3 elementos, ¿verdad? El criminal, el fenómeno criminal y en determinado momento el crimen, ¿verdad? Bueno. Paradinas refiere que el método es la sucesión de pasos ligados entre sí por un propósito de estudio. Ahora, otra definición de método es el modo de hacer de un orden lógico una cosa. Podríamos decir que es el procedimiento que se sigue en las ciencias, ¿verdad? Para conocer primero el objeto como tal y después para enseñarlo. Por eso es bien importante, miren, en la vida, por ejemplo, un método. Para ser maestro, primero estudio como maestro para después, ¿qué? Enseñar. Ahora, en el caso de nosotros en el derecho, es bien complejo, porque a nosotros nos enseñan una ciencia como tal, pero esa ciencia como tal es eminentemente social, pero en el proceso de aprendizaje puede ser que aquí en el grupo hayan maestros, pero fíjense que hay cuestiones bien curiosas en el proceso de aprendizaje. Está la pedagogía y la andragogía. Y fíjense que es curioso, pero Gloria y yo no aprendemos de la misma manera que Ani. Muestra de ello es que me pusieron el pie, ¿verdad? Yo normalmente me voy y me voy al libro. Le dije, hombre, pero ¿para qué quiere usted el libro? Pero si aquí lo tenemos en PDF. No, que a mí me gusta así. Yo en un libro, en una cuestión digital, mi cerebro hace cortocircuito. Soy soy una computadora Pentium 1, mientras que ustedes son una Pentium 15 hoy en día, el iPhone 15 Pro, ¿ya? Que pueden hacer 5 o 6 cosas al mismo tiempo. A mí me dicen una cuestión como ser humano y voy buscando una dirección y me entra la llamada y me paso de largo. ¿Ya? Somos versiones completamente distintas. Entonces, a mí me gusta físico, pero fíjense que hay una circunstancia. En los procesos, cuando yo estudié la maestría en docencia universitaria en la San Carlos, la estudié los días domingo, tiene una característica. Fíjense que normalmente, hoy en día, esto es lo que hacen los jóvenes, tomar una foto y ahí va la clase. Pero fíjense que esa foto a veces yo ya no la miro. Pero sin embargo, un proceso de aprendizaje, y es un consejo que yo les voy a dar
tal vez esta era la razón de ser por la que los puso el Señor en este curso, ¿verdad? Es esto. Cuando yo vengo y estudio en un libro, tengo la vista puesta en el libro. Cuando yo leo en voz alta, estoy poniendo otro sentido en desarrollo, el auditivo. Pero cuando yo lo leo en voz alta, tengo vista, oído y boca. Y cuando estoy haciendo un resumen, estoy poniendo 4 sentidos. Estoy reforzando 4 veces más la información que cuando yo estoy leyendo mi determinado libro aquí mentalmente. Entonces, a la larga, yo les puedo decir, se les va a hacer más fácil el proceso de aprendizaje cuando yo leo físicamente y voy cambiando hoja por hoja, cuando lo estoy hablando, cuando lo estoy escuchando y cuando lo estoy escribiendo, cuando hago el resumen. Es increíble ese proceso de aprendizaje, pero eso es completamente distinto. En la pedagogía a los niños les enseñan haciendo. Mientras que en la andragogía, que es la educación para los que tenemos más de ciertos años de edad, los sistemas de aprendizaje son más lentos. Por consiguiente, entonces tenemos que reforzar más, ¿verdad? Entonces, esa es la característica por la cual. Entonces, cuando estamos hablando de la metodología en la criminología, estábamos hablando de que hay un objeto, entonces tengo que aprender sobre ese objeto para poder enseñarlo. Entonces, todas las ciencias tienen un método propio, ¿verdad? Ahora, que tenga un método propio no significa que porque a veces se vea invadido por otras ciencias, ¿verdad? En determinado momento, pues deje de ser como tal una metodología que utiliza la propia ciencia. Fíjense que en una de las primeras palabras en la metodología que utiliza la criminología se refiere, siempre vengo yo y hago esto, ¿ya? Que la criminología utiliza el método lógico simbólico, ¿verdad? Sin embargo, este método simbólico refieren en la UNAM que es un lógico matemático, porque utiliza la lógica y tiene la simbología como ciertas cuestiones matemáticas, más por menos, menos, igual y esa circunstancia, ¿verdad? Pero en su evolución, esta metodología en la criminología, hay un momento en que dicen que la metodología sociológica, ¿por qué? Porque estudia problemas eminentemente sociales. Entonces dice que la metodología que utiliza la criminología es la sociología jurídica. Por eso es que dice que nosotros estamos íntimamente vinculados con conceptos jurídicos. Es lo que más nos vincula, el crimen, el delito, ¿verdad? Entonces, también está Piña y Palacios que refiere, ¿no? Pero mire, es que la criminología utiliza, por ejemplo, en el derecho procesal penal, implicaciones criminológicas. Imagínense esto. Hay en el derecho procesal implicaciones criminológicas. Bueno, quieren que les ponga un ejemplo porque hay implicaciones criminales o criminológicas en el derecho procesal penal. Bueno, la audiencia de reparación digna, la sentencia tiene un fallo de carácter condenatorio, ¿verdad? Tiene derecho a la víctima que se señale una audiencia. Ese es en cuanto a la víctima. ¿La víctima es un objeto de estudio para la criminología? Sí. Bueno, ahora, ¿quién fue el? Ahora les voy a poner otra circunstancia. En el proceso penal también hay otra política criminal que se haya reforzado ahorita y que esté en tendencia de moda. Bien, ¿cuál? Voy a poner este otro ejemplo. En cuanto a qué persona o qué objeto de estudio. En cuanto al criminal. No es una política criminal esa nueva ley de aceptación de cargos. ¿En dónde está? Sí, es una ley especial, pero está integrada ¿en qué parte? Está integrada en lo que corresponde al Código Procesal Penal. Artículo 491, y ahí empieza, como siempre, ¿verdad? Nuestra nueva política criminal cuando copiamos algo de otros lados. Bis, ter,
cuáter, quinquexis, síes, ya no nos caben por dónde, entonces le ponemos esa terminología ahora. Entonces, si se dan cuenta, estos métodos en determinado momento tienen una característica en primer momento que dicen que la criminología utiliza un método lógico, ¿verdad? De ahí sociológico y de ahí que dice que el método que utilizamos deviene del derecho procesal penal porque tiene implicaciones criminales, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos ahora en la criminología ya propiamente, la criminología siendo una ciencia del deber ser metódica, ¿verdad? Tiene que tener, como todas las ciencias, su propio método, ¿verdad? Debe tener un método. No podemos discutir. No hay ciencia que no tenga un método. Deductivo, inductivo, lógico y lógico. Observación, experimentación, ¿verdad? Pero en la criminología, el método científico tiene una característica. Es general. ¿Por qué es general? Bueno, porque tiene dos cuestiones muy importantes. Primero, se plantea problemas científicos. Siempre van a plantear problemas científicos. Y dos, es que se ponen a prueba, ¿qué cosa? Las hipótesis científicas. Entonces, cuando hablamos del método científico en la criminología, los problemas son científicos. ¿Por qué? Porque van a ser estudiados. ¿Y cuándo es estudiado? ¿Cuándo le damos la característica de científico a algo? Bueno, cuando los ponemos a prueba. ¿Se vuelve a dar o no se vuelve a dar? ¿Se vuelve a repetir o no se vuelve a repetir? ¿A qué temperatura empieza la ebullición? A los 100 grados centígrados. Por más que apaguemos y volvamos a encender, le bajemos la llama, siempre a 100 grados centígrados va a estar el punto de ebullición. Ahora, hay que tomar en cuenta, como me lo dijo Gloria, ¿verdad? Momento, disculpe, yo fui la excepción, correcto. Usted fue la excepción a un tipo de cultivo, ¿verdad? Yo fui la excepción a otro tipo de cultivo. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo fui el primero de mis hermanos en graduarme en la universidad que viajaba todos los días de Zacapa a Guatemala para recibir clases. Y hoy en día estamos acá, estamos en la web, más fácil. Solo que hay veces que cuanto más fácil se nos haga, menos lo valoramos. Porque hoy en día el compañero nos pasó el libro, pero cuando yo estudié, solo había un libro. Y el primero que iba a la biblioteca era el que se lo llevaba por 8 días. Y dejaba sin el libro a los demás. Y no me podrá mentir, porque tengo un compañero aquí en clase que es carnet 95. Yo soy carnet 92. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de estas circunstancias, que se nos haga fácil, estoy refiriendo, no todas las cuestiones son generales, no todas son, no todas son generales. Uno dice, son generales, pero en el derecho tenemos una cuestión bien fundamental. Toda norma, toda norma tiene su excepción. Excepción. ¿Ya? Toda norma tiene su excepción. ¿Ya? Entonces, Es, es bien curioso. Por eso es que yo le dije, para el abogado defensor hay una postura en cuanto a la norma. Para el Ministerio Público hay otra postura en cuanto a la norma. Para el querellante hay otra postura en cuanto a la norma. Para el tercero civilmente demandado hay otra postura. Pero lo más importante es para el juez. Pero esa verdad que puede ser para el juez no es una verdad absoluta. ¿Por qué no es una verdad absoluta? Porque en determinado momento, si alguien no está de acuerdo, ¿cuál es este recurso? Ese es el recurso del llanto, pero ese no está en fundamento, ¿verdad? Ese no está en fundamento, pero está el recurso, ya sea de apelación,
de reposición, de revocatoria. No hay nada definido, ¿verdad? Entonces, a la larga, ante la inconformidad o la errónea aplicación, en determinado momento, nos vamos a las jerarquías. Vamos en determinado momento, cuando miremos esto un poquito más, porque todavía acá yo si fuera decano, yo le diría, mire, decano Arriaga, hágame un favor, ya no nos den una hora, que nos den dos, por favor, ¿ya? Porque una hora no alcanza. ¿Ya? ¿Y por qué cuando estamos en el semestre el tiempo es un poco más? ¿Ya? Es bien, miren, es bien corto, ¿verdad? Entonces, a la larga podemos referir esto. Están las excepciones, ¿ya? Pero cada uno, si nos damos cuenta, vamos a utilizar elementos. Cuando hablamos del Ministerio Público, dice que tiene un estudio de caso, ¿ya? El planteamiento fáctico y planteamiento jurídico, ¿ya? Y el silogismo jurídico. El juez va a determinar si se acredita o no se acredita y por consiguiente va a tener una consecuencia la aplicación de la norma, ¿verdad? Fíjense que todo esto a la larga trae una característica. Piensan en determinado momento, miren, ese licenciado Eddie sabe mucho, no, sabe más el otro. Bueno. Entonces, vamos a poner de político criminal Alejandro Rodríguez, que trabajó en el Ministerio Público, un doctor. Pero mire usted, pero es que no ha disminuido la criminalidad en cuanto a los hechos. El hecho es de que, aunque utilicemos un método, utilicemos otro, aunque seamos lo más estudioso que querramos ser, se comete un error en la criminología. A veces se le pide a la criminología recetas así mágicas como para acabar con la criminalidad o en determinado momento para referir, vamos a readaptar al delincuente. Ahora vengo yo y pregunto, ¿se readaptó a Alex en la película? ¿Sí o no? Para mí sí, un momento. Y después regresó, como dice el refrán, la que vuelve, vuelve y con más ganas, dice. Son cuestiones que son las 17 horas, me quedé todavía, me quedo con otras definiciones que voy a continuar mañana, pero a la larga yo les puedo decir, ¿ya? No hay nada que podamos solventar. Siempre van a haber problemas. ¿Cómo lo tomemos? Les puedo referir, ¿ya? Va a depender de nosotros. Fíjense que aquí les voy a decir una circunstancia. Activé la cámara y había uno que me estaba haciendo así, así, así. Pero fíjense que yo soy ciego, no miro la pantalla. Depende de mí si yo lo tomo. O puedo estar, pero soy sordo. No me va a afectar, ¿verdad? Entonces, cada problema antisocial, cada conducta, puede ser que el primero no me vaya a dar vía y el que viene atrás pase. Entonces, son en determinado momento conductas antisociales que no toda la gente va a responder y reaccionar de la misma manera, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda o alguien que quiera comentar algo. Solo, estimado licenciado, en ese límite entre lo que debo, lo que tengo y lo que quiero hacer, ¿verdad? Porque Ajá, se complica un poco cuando en la sociedad no hay una educación, no hay una enseñanza correcta. Porque pongamos en mi caso, no sé por qué salí diferente. Soy la primera nieta de la abuela que está estudiando en la Universidad de San Carlos a mis 53 años. A mis 40 años decidí ponerme a estudiar mi primaria por madurez. Pero vamos en ese sentido, licenciado, que yo siempre pienso que por qué no se le socialmente el Estado tiene la obligación no solo de velar por su salud mental,
de educar a los niños y a los jóvenes, de chiquitos, empezarles a enseñar que es su responsabilidad las decisiones que van a tomar o cómo van a vivir su vida cada uno. Gloria, me gusta su punto de postura, aunque la discrepo ahorita, Byron. ¿Por qué? Porque la educación empieza en la casa. Me Y sí, levanté de esto, mira, ves, me levanté de esto, pero cuando mi hijo me llega con un lapicero que me dice Rosita, pero es que me lo regaló Rosita. Rosita puede ser una niña que tenga 10 años, pero no trabaja. Y el que le compró el lapicero a Rosita fueron sus papás. Rosita no tiene la capacidad para poder regalar. Usted me lo devuelve. Pero sin embargo, hay muchos, muchos, ¿ya? Fíjense que hay una circunstancia. En Canadá, yo puedo dejar mi teléfono en el bus o en la tienda que fui a comprar ropa y le puedo garantizar que yo regreso al otro día y el teléfono ahí está. En Japón hay una cuestión que en cada lugar hay un lugar que le llaman la caja del olvido. Entonces, ahí están los teléfonos, ahí están los paraguas, ahí están todo lo que yo dejo. Y aquí, ¿qué pasa si yo dejo el teléfono ahorita en una clase presencial? no Se lo aparece. Se llevan. se lo sacan de la bolsa. Ya lo dijo Dominic. Dígame Luz o Byron, no sé quién de los dos fue primero. Fue Byron, pero fíjese, licenciado, que yo soy un patrón, se puede decir, que se rompió en mi familia. Yo tengo 52 años y de 12 soy la única que ha estudiado y decidí la universidad, aunque mis hermanos dicen que esto es un tiempo perdido. Y uno de mis hijos mayores dice que es un estrés, mi estudio, y que no le hable, yo me emociono y hablo de lo que platica usted, ¿verdad? O platica otro catedrático, y me dicen, mira, es tiempo perdido porque ya estás grande. Pero a lo que voy es que de uno depende romper ya con esos paradigmas y que no puedo, porque yo sí puedo, licenciado. Todo lo No, saqué por madurez. solo no sé si se me mira, pero mírenme los bellos, no sé si se mira. ¿Sí? Cuando yo estudié en la Sí se ve. universidad, cuando yo estudié en la universidad, en el año 92, cuando yo entré, se vino un refugiado mexicano a Guatemala, de 85 años, y se graduó a los 93 años, de abogado y notario. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, ¿ya? Y yo le puedo Sí. decir, Luz, mire, muchos pueden estar hablando mal, ¿ya? No, ya no te da la cabeza, ya no pensás igual, no, mira, ya usted no se preocupe. Hasta la tecnología me atropella un No, no, licenciado. no, no, mire, yo le voy a decir una cosa. En Zacapa hay una persona que en determinado momento fue un seguridad de alcaldes y de presidentes. Llegó un determinado momento y vengo yo y le dije a él, mira, ¿y vos por qué estás estudiando derecho? Para que el día de mañana digan, se murió el licenciado. Y quiero que le Sí. diga una cosa, es uno de Ajá. los licenciados que mejor se menea en Zacapa, ¿ya? Pues mire que como que a través de este me estuviera hablando a Dios porque yo le dije a mis hermanos, ¿no? En mi lápida va a decir, ya sé, aquí la licenciada fulana de tal. Y en la de ustedes, ¿qué va a decir? En la mía va a decir Eddie de León, porque No, si- yo le dije a mis hermanos así. Yo le dije, si ustedes ni la primaria quisieron sacar, mire, ¿verdad? en el hecho es de que hay mucha gente que le diga, dígame licenciado. Eso es un No. mérito aparte. Lo que somos, somos. Pero yo la felicito, Luz, siga adelante, no le haga caso. Sí, Byron, Gracias. Acerca de, bueno, el tema está bastante interesante, ¿va? Acerca de lo que usted habló de la educación, ¿va? Bueno, según, bueno, yo soy maestro, ¿va? Y bueno, como usted dice, que uno
va enseñándole a sus alumnos lo que uno es, ¿va? Como por ejemplo, yo también les dejo, así como por ejemplo he dejado dinero en mi escritorio y todo eso, y ningún niño me toca nada porque le doy lineamientos de principios y sea que ellos se adaptan a lo que uno les va enseñando. Otra de las cosas es como, por ejemplo, que la educación se da por dos circunstancias o factores, ¿va? Que sea la sistemática y la asistemática, ¿va? Que la sistemática, que sea directamente acerca de la educación, como por ejemplo los catedráticos, ¿va? Pero la sistemática que se da acerca de, que es en el hogar, que es el primer hogar donde el Así es, niño comienza a fomentarse, ¿va? Solamente eso le que para agregar, ¿va? así es, Mario. Sí, Oscar. Respetable licenciado, compañeros, muy buenas tardes. Interesantísimos los temas. Yo quisiera de repente hacer mención a que nuestra historia pues siempre ha sido historia en cuanto a un país en lucha, en sentido de que incluso entre los pueblos mayas siempre pues hubo un choque entre comunidades, podríamos llamarlo. Y pues eso ha traído a que nuestra sociedad pues viva confrontación de alguna manera. ¿Por qué hago mención de esto? Porque bien lo mencionaba usted, que todo inicia desde la casa. Si bien es cierto, el Estado tiene alguna responsabilidad, sin embargo, pues todo inicia desde casa. Entonces las patologías, pues se van formando desde casa, pues, ¿verdad? Entonces, licenciado, es interesantísimo. Me dio pauta cuando usted decía que unos venimos ya marcados y otros no. Yo vengo de una familia, pues que religioso. Mi papá fue ministro de la Iglesia Católica, además. Tengo un hermano que le encanta el guaro, le gusta chupar. Tres hermanos que no les gustaron estudiar. Esta es mi cuarta carrera de la universidad, entonces todo se llega a romper, ¿verdad? Y Pero es, en sí, el punto es que es importantísimo nuestra sociedad, pero es más importante nosotros cómo vemos el sentido. Fíjese, Lick, termino con esto. Yo me considero una persona muy tranquila, pero llegó un momento en donde un joven me sacó de quicio y le soné en la calle. Me detuvieron los policías, me arrestaron, estuve casi que un día detenido al juzgado de paz de Misco, luego el juez me escuchó y pues me dejó libre. Me ya, dijo, está bien. Entonces vamos a todo ese tipo de situaciones que la sociedad también hace, ya. ¿verdad? Muchas gracias, Alex. Oscar, usted me dejó más preocupado con su postura, ¿ya? Y le voy a decir una cuestión. Fíjese que no, sociológicamente, usted refiere que venimos de una cultura eminentemente conflictiva. No, fíjese que le voy a ir a un poco más, desde la época de la colonia. Hay posturas que refieren los europeos, fíjese pues, dicen los europeos, que nosotros somos de los que nos saltamos la cola, nosotros somos de lo peor, solo por una sencilla razón, porque lo que conoció o descubrió América Latina fueron ladrones, asesinos, violadores, o sea, lo que vino con Cristóbal Colón fue lo más vil y despreciable de las cárceles de España. No podemos afrontar esa circunstancia por y referirla que es nuestro patrón, ¿ya? Sí tenemos problemas sociales, ¿ya? Conflictos sociales, pero no hay país en el mundo que no haya tenido conflicto social de manera interna. Entonces, es solo para que lo analicemos, porque si me voy con su postura, Oscar, wow, ya está, es muy crítico. Sí, Mari, dígame. Gracias, buenas tardes. Pues únicamente para colaborar, o perdón por decir, no sé si me escuchan Sí, Mari, o me dígame. permitan. Pues ahí más que todo, yo digo que también, como decían ahí los compañeros, lo que ven desde niños es lo que la persona obtiene y lo que hereda, también eso les sirve mucho, pero ante un 100%, esto es de que también le permite a la persona, dice, yo no hubiera querido vivir esto, de unos 5 o 6 hijos, ella viene y se aparta de eso, pero por lo regular muchos heredan lo que les
dieron por parte de los papás. En mi parte, ahí felicito a la compañera que dijo que ya tenía tantos años y ahí sacó su primaria por madurez. Felicidades. Yo también tuve una oportunidad, una mala inconveniencia en la vida también, de que me decían, me casé muy jovencita, 16 años, y yo dejé los estudios a un lado. Pues le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad. Y después tuve un inconveniente en la vida, de cuestiones de que fui una mujer viuda. Dejé mis estudios, me juzgaban, me decían, bueno, ay, sí, todos mis hijos estudiaron, que esto, que lo otro, decía mi papaito, va. Pero no se trata únicamente de eso, ¿verdad? Y yo le pedí a Dios la oportunidad para verte seguir estudiando. Dios me dio la oportunidad, perdón que cuente esto, tengo 15 años de ser viuda, pero Dios me dio la oportunidad de seguir en vida, fue Él quien me levantó. Si ustedes creen en Dios, pues busquen. Eso es Ya. importante. Y perdón por decir tanta cosa de mi vida personal, pero es muy No, no, no. importante que desde niño, hasta que los papás, incluso entre mis hermanos, todos decían, mi mamita decía, 6 hijos tengo y todos van a estudiar, menos tú, mija, estudiaste. Pero yo oré mucho y le pedí a Dios. Y ahora entre hermanos, unos que es como mis papaitos tienen negocio, perdón que comente esto, tienen negocios y todo, ellos se dedicaron a esto. Más yo que me juzgaban y me decían, no estudió, ahora estoy en esto y en el nombre de Dios lo voy a tener. Admiro lo que dijo la compañera Puchica que sacó su primaria por madurez. Qué bonito, felicidades. Ya. A mí me Sol- juzgaban diciendo esto y perdón que cuente esto, pero ya también se logra en la vida. Felicidades compañeros, me motivaron a decir esto. Perdón. Ya. Solo para que se den cuenta. Eso es una cuestión así a la carrerita. Solo des en cuenta la cantidad de estudiantes que hay, ¿ya? Con el carnet, algo veterano, igual que el mío, en clase todavía, en relación con los que ya se retiraron, ¿ya? O sea, tal vez son cuestiones ajenas al contenido, pero les puedo decir esta circunstancia. Uno aprende más, ¿ya? Solo voy a poner esta postura, ¿ya? La Biblia habla de inteligencia y de sabiduría. ¿Saben qué diferencia hay entre la inteligencia y la sabiduría? El inteligente no tropieza 2 veces con la misma piedra, pero se cayó. La sabiduría no tropieza con ninguna piedra porque aprendió en pellejo ajeno. El inteligente aprende en pellejo propio. El otro mira lo que le pasó al otro y evita. Esa es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. El inteligente tiene que pasar por el proceso para aprender, ¿verdad? Mientras que el sabio, no, él solo mira. Por eso es que aquí, mire, Mari, no se subestime en este punto. A mí me gusta mucho cuando doy clases poner ejemplos de la vida real, porque aprendo más con un ejemplo, ¿ya? Cuando alguien ha vivido algo que nunca lo haya vivido, ¿verdad? Continuamos mañana. Gracias, licenciado. Tenga muy Gracias. buena tarde. Licenciado, solo un comentario. Sí, Fíjese Rina. que en mi caso yo me quedé sola con 4 hijos y les dije que yo les iba a apoyar en el estudio y que no se preocuparan de lo económico. Pero ahora, bueno, en el 2013 yo ingresé a estudiar y lo hice en 3 oportunidades por las circunstancias de la vida. Pero ahora ellos me apoyan y aún me dicen, mamita, usted prometió una vez que al graduarnos a todos, usted iba a estudiar y me callada la boca me inscribieron. Entonces hasta ahora yo ya voy en el 6º semestre, gracias a Dios. Siga, Rina. Felicidades. Y pensaron que yo los iba a cuidar en la universidad en el 2013. No, les decía, mi mamita viene a estudiar. ¿Cómo? Mi mamá ya no quiere, dice. Pero hay diferencias, ¿verdad? Excepciones, como dice usted. Así es. Muchas ¿Ya? gracias por esta oportunidad, licenciado. Que Dios los bendiga a todos. Feliz tarde. Pasen buena tarde. Igualmente. Nos Gracias. vemos mañana. Buenas tardes, Buenas tardes, Eli. Feliz licenciado. tarde. Licenciado. Feliz tarde. Hola, Muy amable, hola, Liz. Feliz tarde, licenciada. licenciado.